Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es este Evangelio, ¿verdad?, del día de hoy. Siempre es el envío que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cuando celebramos a los santos, nosotros normalmente miramos un poco y estas lecturas que nos acompañan. Hoy de una manera especial en este 5 de febrero, que nos habla de Santa Águeda, que es virgen y mártir. Y este es el testimonio, ¿verdad?, de una mujer, de una persona que es capaz de anunciar el Evangelio. Y no lo anuncia solamente porque predica o porque sale a anunciar el Evangelio en sí mismo, sino que su prédica es su propia vida. ¿Verdad? Es la buena noticia de Jesucristo. Y entonces por eso el Señor dice que llama a los 12. Aquí está entonces el primer grupo, pero el número 12 siempre significa la totalidad, la universalidad. Pero dice la número 12. Las 12 tribus de Israel es la totalidad entonces de la humanidad. Los 12 apóstoles es la totalidad de la humanidad. Las 12 estrellas, dice que tiene la Virgen del Apocalipsis, es la humanidad, es la totalidad, somos todos, queridos amigos. Y todo lo que significa el número 12 es el 3 por 4. 3 la perfección y 4 el todo. Y entonces 3 veces 4 quiere decir lo universal, la totalidad, la plenitud, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, hoy el Señor nos envía a todos, entero eterno. Pero al enviarnos a toditos, queridos amigos, nos envía también, dice, de a dos en dos. Porque el número 2 en la Biblia significa comunidad. Yo, queridos amigos, no es que me hago yo sacerdote por mí mismo. Yo de hoy soy sacerdote. No. En la Iglesia Católica, en la Iglesia de por sí, la Iglesia, luego la comunidad, queridos amigos, eso no lo acepta, ¿verdad? Sino que es la comunidad, queridos hermanos, la que nos envía. Es la comunidad entonces la responsable para que nosotros podamos prestar ese servicio y estar al frente. Por eso que todas estas sectas, etcétera, que se autodenominan Sheco Anga, Pastor Sheco Anga, etcétera, esa es una autodenominación personal, ¿verdad? Pero la iglesia de por sí, o sea, la comunidad de por sí, no se autodenomina, sino que es el encargo que nosotros recibimos, que Dios nos da, pero siempre por medio de la comunidad. Y por eso estamos al servicio de la comunidad, no estamos al servicio propio. Yo no soy sacerdote ni soy dueño de mi ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal es de la iglesia, es decir, de la comunidad, es de los hermanos. El sacerdote, el ministro, siempre tiene que estar al servicio de la comunidad. Y ahora, queridos amigos, como siempre, este envío, como es para la comunidad, tiene también unas características y vamos a decirle, llamarle así, unos requisitos. Van a ir por el camino y dice, no llevarán más que un bastón. El bastón, queridos amigos, aquí significa, y según San Marcos dice que podemos llevar un bastón, porque para Marcos el bastón significa el apoyo. ¿Cuál es nuestro bastón, queridos amigos, para que nosotros podamos caminar bien, así como el Señor nos está pidiendo
en este valle de lágrimas, en este lugar de dificultad. El bastón es siempre el apoyo, queridos amigos, porque estalla yujuta ya hemos oído ya hemos el año de año, ya desde el tiempo de Navidad decíamos que los anticristos o el anticristo está allí, siempre estuvo, dicen. Pero hay que defenderse con el bastón como apoyo, o si no haya potita ya con el bastón, queridos amigos, que significa el apoyo. Pero después dice, no tienen que llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzadas con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas, etc. Son requisitos importantes ir calzados con sandalias, queridos amigos. Las sandalias siempre significa el caminar. Upeaise lleva trejo que allí aquel andra pisacuerareje. Esa es una característica de la comunidad, la tendotáramo, la lleva, añemoyana al servicio de los demás. Esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que ayudar a nosotros. Lleva ñamaña hanguaisa, ya es hanguaisa. Se pico allá pojina taikonda ya poya lleva. Estoy calzado con las sandalias. Upeaise hina, ahí viojina preparado a guatas hanguaisa la será pisada pitebe, porque las sandalias defienden, queridos amigos, los pies del tanto caminar, del halaj, del buscar al hombre perdido, de pasar la mano al hombre necesitado. Pero peana entonces allá estamos, ay bebejina lleva ya guapumi. La de penono bebejina lleva, enseguida vas a ser también herido por las piedras del camino, por los escollos de la vida. Pero con Ana, jalan de bastón, jalan de sandalia, o dice entonces que hay que caminar, hay que caminar, hay que caminar. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor. Y anduponá que nape oyerueñan de Jina lleva y como ejemplo que vemos en los santos y hoy de esta santa, nosotros podamos también hacer este camino donde nos sintamos siempre libres de todo peso y de toda carga. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea.